Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos adentramos en un terreno un poco más complicado / podríamos decir. Vamos a desentrañar una historia que, créanme, tiene todos los ingredientes para mantenerlos al borde de sus asientos. Hablaremos de esperas, de retornos inesperados y de amores que se esconden a plena luz /. Así que si les gusta el misterio, las relaciones humanas en su versión más cruda y un poquito de intriga, este vídeo es para ustedes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Imaginen la escena, una noche que se alarga, el aire cargado de una tensión palpable, y en el centro de todo, una persona esperando. Pero no es una espera cualquiera. No es la espera de un amigo que llega tarde, ni la de un paquete que se ha retrasado. Es la espera de alguien que está en un lugar donde el tiempo parece detenerse, un lugar donde las reglas son distintas, un lugar que huele a metal frío y a expedientes polvorientos. Estamos hablando de la comisaría. Y la persona que espera, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, es Demet. ¿Demet? ¿Quién es Demet? Bueno, para quienes nos siguen desde hace tiempo, saben que nos gusta explorar las facetas más profundas de las relaciones, y la de Demet es una historia de lealtad, de esperanza y quizás, de una fe inquebrantable. Imaginen a Demet observando la puerta con una ansiedad que se traduce en pequeñas manías, quizás ajustarse la ropa, mirar el reloj una y otra vez, o trazar patrones invisibles en el aire con la mirada. Cada segundo se siente como una eternidad. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué Khan está allí? Estas son las preguntas que seguramente dan vueltas en su cabeza, sin darle tregua. Y luego está Khan. ¿Quién es Khan para Demet? ¿Es su pareja, un amigo muy querido, un familiar? La forma en que Demet lo espera sugiere que la conexión es profunda, que su bienestar es una prioridad absoluta. La comisaría es un lugar que evoca imágenes de dificultades, de problemas legales, de situaciones que uno preferiría evitar a toda costa. Que Khan esté allí nos hace preguntarnos sobre las circunstancias que lo llevaron a ese lugar. ¿Es inocente y ha sido injustamente implicado? ¿Cometió un error del que ahora se arrepiente amargamente? O quizás, y esto añade una capa más de intriga, está involucrado en algo que solo él y quizás un círculo muy selecto conocen. La espera de Demet no es pasiva. Es una espera activa, cargada de emociones. Puede que en su mente esté repasando conversaciones, intentando encontrar pistas, culpándose a sí misma por algo que pudo haber hecho o dicho. O quizás está fortaleciéndose, preparándose mentalmente para recibir a Khan, para ofrecerle apoyo, para ser su roca en medio de la tormenta. La fuerza de la esperanza en estos momentos es algo fascinante. Es lo que nos impulsa a seguir adelante cuando todo parece oscuro. Pero la historia no termina ahí, ¿verdad? Porque hablamos de el amor a la sombra. Y es que a menudo las situaciones más difíciles son las que sacan a relucir la verdadera naturaleza del amor. ¿Es este amor de Demet por Khan un amor que se exhibe, que se proclama? ¿O es, más bien, un amor que se vive en la discreción, en los gestos pequeños, en las miradas cómplices, en las esperas silenciosas pero firmes? Un amor que no necesita grandes declaraciones, porque se demuestra en los actos. Piensen en cuántas relaciones operan a la sombra. No en el sentido de algo oculto o vergonzoso, sino en el sentido de que su fuerza reside en lo privado, en lo íntimo. Un amor que no busca el aplauso público sino la comprensión mutua, el apoyo incondicional. Quizás Demet y Khan tienen un vínculo tan fuerte, tan arraigado, que las circunstancias externas, por muy adversas que sean, solo logran fortalecerlo. Imaginemos ahora ese momento en que la puerta de la comisaría se abre y aparece Khan. ¿Cómo será ese reencuentro? ¿Habrá alivio en los ojos de Demet? ¿Habrá cansancio o quizás incluso vergüenza en el rostro de Khan? Y lo más importante, ¿cómo se manifestará ese amor a la sombra? Tal vez Demet no se lance a abrazarlo efusivamente en medio de la calle. Quizás sea un simple roce de manos, una mirada que lo dice todo, una palabra susurrada que solo ellos dos entienden. Un estoy aquí, un todo saldrá bien, un te creo. Esos gestos, a menudo invisibles para el resto del mundo, son los pilares de un amor verdadero y resiliente. Analicemos las posibles razones por las que Khan podría estar en la comisaría. Podría ser testigo de un crimen, una víctima de un malentendido,
o incluso, para añadir un toque de drama, alguien que ha cruzado una línea. Si fuera lo último, la espera de Demet se vuelve aún más compleja. ¿Sería su amor lo suficientemente fuerte como para perdonar, para apoyar, incluso si Khan ha cometido un error? La definición de lealtad y perdón se pone a prueba en estos escenarios. Y aquí es donde entra la parte de el amor a la sombra. No se trata solo de estar presente, sino de cómo se está presente. Un amor a la sombra puede significar proteger la reputación de alguien, defenderlo cuando nadie más lo hace, creer en su inocencia incluso cuando las pruebas apuntan en otra dirección. Puede ser también el silencio estratégico, el conocimiento de que algunas cosas son mejor dejarlas en el ámbito privado, entre dos personas. Pensemos en los ejemplos que vemos en la vida real, en las series, en las películas. Esas parejas que atraviesan crisis, que se enfrentan a escándalos, pero que al final, se mantienen unidas porque su conexión es más profunda que la superficie. Es el amor que se nutre en la intimidad, en las conversaciones nocturnas, en la comprensión de las debilidades del otro. La espera de Demet podría durar horas, días, quizás incluso más. Y en cada minuto de esa espera, su amor se estaría poniendo a prueba. ¿Se debilitaría su esperanza? ¿Se sumiría en la desesperación? ¿O por el contrario, se haría más fuerte, más decidida? La resiliencia humana es asombrosa y cuando está impulsada por el amor, puede lograr cosas extraordinarias. Imaginemos los posibles diálogos en la mente de Demet. ¿Hablará con alguien de esto? ¿Me dirá la verdad? ¿Podré ayudarlo? ¿Cambiará algo entre nosotros después de esto? Son preguntas cargadas de incertidumbre, de miedo, pero también de una profunda conexión. Porque al final del día, lo que uno espera de la persona que ama, incluso en las circunstancias más difíciles, es sinceridad, apoyo y sobre todo, la certeza de que no están solos. Y él, a la sombra, nos lleva a pensar en la discreción. Quizás Demet no quiere que el mundo sepa lo que está pasando. Quizás protege a Khan de los juicios ajenos, manteniendo su situación privada hasta que puedan resolverla juntos. Este tipo de protección, de resguardar al ser amado, es una manifestación muy pura del amor. Es renunciar a la necesidad de ser visto o reconocido por los demás, para enfocarse únicamente en el bienestar y la protección de la persona amada. La tensión aumenta al pensar en las posibles implicaciones de la situación de Khan. Si ha sido detenido, las consecuencias podrían ser graves. Y en ese escenario, la actitud de Demet se vuelve aún más crucial. ¿Será capaz de enfrentar las repercusiones, de lidiar con la opinión pública, de seguir apoyando a Khan a pesar de todo? El amor a la sombra no es solo sobre discreción, sino también sobre valentía. Es la valentía de estar al lado de alguien, pase lo que pase, incluso cuando el camino se vuelve difícil y poco popular. Podríamos plantearnos la pregunta, ¿qué tan profundo es este amor? ¿Está basado en la admiración, en la dependencia, o en una conexión genuina que trasciende las imperfecciones? Las situaciones de crisis suelen ser un espejo que revela la verdadera naturaleza de nuestras relaciones. Y el hecho de que Demet espere en la comisaría, y que su amor sea, a la sombra, sugiere una relación con una base sólida, con una comprensión que va más allá de lo superficial. Pensemos en los detalles que harían esta historia aún más vívida. Tal vez Demet lleva consigo algo para Khan, una muda de ropa, algo de comida, un libro. Pequeños gestos de cuidado que dicen más que 1000 palabras. O quizás simplemente su presencia es el regalo más grande. La certeza de que alguien está ahí, velando por ti, esperando pacientemente tu regreso. Y volviendo a la idea de la sombra, es interesante cómo este concepto se aplica a las relaciones. No siempre se trata de estar en el centro de atención. A veces el amor más poderoso es el que se vive en la intimidad, en los rincones más privados de la vida. Es el amor que no necesita confirmación externa, porque su valor reside en la conexión interna entre dos personas. La historia de Demet y Khan, incluso si solo la imaginamos, nos habla de la complejidad de las relaciones humanas. Nos muestra que el amor no es siempre un camino de rosas. A veces implica espera, incertidumbre, sacrificio y la necesidad de actuar con discreción y valentía. El amor a la sombra es ese amor que se fortalece en la adversidad, que encuentra su fuerza en la intimidad y en la lealtad inquebrantable. Podríamos incluso especular sobre el momento en que Khan salga de la comisaría. ¿Será un encuentro cargado de emociones? ¿Un abrazo liberador?
¿O un silencio tenso, lleno de preguntas sin respuesta? El amor a la sombra podría dictar una salida discreta, evitando miradas indiscretas, manteniendo la situación bajo control. En definitiva, la espera de Demet por Khan en la comisaría, y la idea de un amor a la sombra, nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del compromiso, la confianza y la resiliencia en las relaciones. Nos recuerdan que el amor verdadero no siempre se grita a los cuatro vientos, sino que a menudo se vive en la profundidad de los gestos, en la fuerza de la presencia y en la discreción del cuidado. Y no, hasta aquí nuestra exploración de hoy. Hemos viajado por los senderos de la espera, la incertidumbre y un amor que se manifiesta de formas que a veces pasan desapercibidas para el mundo exterior. La historia de Demet y Khan, como tantas otras, nos enseña que el amor tiene muchas caras, y que a menudo, las más profundas son las que se viven en la intimidad, en la discreción, a la sombra. Espero que este viaje les haya resultado tan intrigante como a mí. Les agradezco de corazón por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Qué significa para ustedes el amor a la sombra? ¿Han vivido alguna situación similar de espera o apoyo incondicional? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este contenido, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.